Curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Clase 5. Hoy vamos a estudiar el texto Material y fuentes de los sueños, segunda parte. Capítulo donde Sigmund Freud va a plantear por primera vez el complejo de Edipo. Señoras, señores, en la primera parte de este capítulo, en el vídeo anterior, que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, estuvimos estudiando acerca del material y fuentes de los sueños, cuáles eran esas fuentes de materiales. Y habíamos visto que eran lo reciente y lo indiferente, lo infantil como fuente onírica y las fuentes oníricas somáticas. En la clase de hoy vamos a seguir estudiando material y fuentes de los sueños y vamos a hacer un acercamiento a algunos sueños típicos que muchas personas sueñan y que, aunque después en cada uno pueden tener un contexto específico o ser adornados con las características y peculiaridades propias de cada soñante, sin embargo, a estos sueños típicos se les puede dar una interpretación también psicoanalíticamente hablando determinada. Como ya sabemos, después de todas las clases anteriores, para interpretar un sueño va a ser necesaria la asociación libre del paciente o del soñante en transferencia con el psicoanalista. Es decir, el soñante nos va a contar su sueño, eso es a lo que llamamos sueño manifiesto, el sueño contado, que es sagrado para el psicoanalista, porque a partir de ahí, de ese sueño contado, le vamos a pedir al soñante que asocie libremente todos aquellos pensamientos e ideas que vienen a su cabeza en relación con ese sueño. Eso es a lo que llamamos la asociación libre del paciente, puesto que le indicamos que lo haga con total libertad, que no censure nada, que deje que todas las ideas, aunque aparentemente sean insignificantes o faltas de sentido, que las exprese en voz alta, porque esa idea después puede llevar a la conexión con otra idea que sí que resulte más importante para la interpretación del sueño. Esta asociación libre de ideas se va a dar siempre con el psicoanalista, es decir, ante la escucha psicoanalítica que va a poder tomar toda esa información y a partir de ella, y teniendo en cuenta la formación del psicoanalista, la teoría del psicoanálisis, realizar una interpretación de ese sueño. Esto va a ser siempre así, con todo tipo de sueños. Pero existen ciertos sueños que llamamos sueños típicos que se repiten y que se sueñan en muchas personas. Muchos pacientes, muchos soñantes han contado, han manifestado alguna vez haber soñado con estos sueños típicos. De tal forma que aunque contemos con la asociación libre del paciente, existe una significación general de estos sueños que es igual para todos los soñantes. Además, hemos comprobado que la labor de interpretación tropieza en estos sueños siempre con algunas dificultades particulares. Y es que al asociar libremente sobre estos sueños, el soñante encuentra dificultades para seguir asociando, lugares donde se queda sin posibilidad de asociar, que están oscuros o con insuficiente información, con lo cual el soñante se bloquea, se paraliza, digamos, en la asociación libre a la hora de aportar más información para la comprensión del sueño. Uno de estos sueños típicos es el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez.
Se trata de un sueño en el que el soñante se ve desnudo o sabe que está desnudo, porque normalmente la imprecisión con que se ve es alta. Es decir, no se ve claramente desnudo, sino que a veces dice que le falta la camisa o que la lleva desabrochada o que está parcialmente desnudo o que le falta alguna prenda de vestir o por ejemplo como en el caso de los militares o personas que pertenecen a algún cuerpo del ejército, bueno, pues pueden soñar también pues, que no llevan el traje reglamentario o que no llevan bien limpias las botas o que les falta alguna, o que va pendiente pero con los pantalones de paisano, etcétera. Es decir, puede ser desnudo o que haya alguna carencia de alguna prenda de vestir. En estos sueños, normalmente en los sueños típicos, en lo que consideramos un sueño típico, esa desnudez aparece acompañada por un sentimiento fuerte e intenso de vergüenza. También pueden darse sueños donde uno se ve desnudo pero no aparece un sentimiento de vergüenza. Eso no es considerado un sueño típico. Sueño típico va a ser cuando aparece acompañado del sentimiento de vergüenza. Y ante ese sentimiento de vergüenza uno quisiera huir, escapar de la situación, pero se queda paralizado en el sueño. Es incapaz de escapar de esa situación. Normalmente las personas que hay en el sueño, que aparecen en el sueño, son personas extrañas, personas desconocidas para el soñante. Y una característica propia de este sueño típico es que estas personas no muestran aparentemente ningún tipo de reacción frente a la desnudez del soñante. Es decir, no lo miran, no se percatan de ella, no hacen ningún tipo de comentario ni juicio crítico. Es decir, el soñante se ve desnudo frente a personas extrañas que no muestran ningún interés ante su desnudez, pero el soñante siente un intenso afecto de vergüenza. Este sentimiento de vergüenza es claramente mucho mayor en intensidad que la situación con la que va asociada, porque como decimos, las personas estas que están presentes, que tienen una fisonomía indeterminada, que son extrañas, no hacen ningún tipo de juicio crítico, ningún tipo de valoración. Sin embargo, el sentimiento de vergüenza es muy intenso. Ese sentimiento de avergonzamiento por parte del soñante contrasta con la indiferencia de los demás personajes del sueño. Ahí aparece una contradicción, ¿no? Lo que hubiera sido más lógico es que el avergonzamiento hubiese aparecido frente a una actitud de los espectadores desagradable, ¿no? Pero esa actitud desagradable ha quedado suprimida por la realización de deseos. Sin embargo, el sentimiento de vergüenza, que también es desagradable, ha permanecido. Este sueño ha utilizado como base una fábula que Andersen la describe muy bien en su versión, en la versión que hace de esta fábula, que es la del rey con el traje invisible, que consiste en lo siguiente. Dos falsarios le regalan a un rey un traje invisible, es decir, un traje que solamente podrían ver las personas buenas y honradas. El rey se viste con este traje y sale a la calle vestido con el traje invisible, es decir, desnudo. Pero las personas que lo ven, para no pasar por personas deshonrosas o personas malas, no le dicen nada al rey acerca de su desnudez. Es decir, se callan, ¿no? Cuando realmente el rey iba desnudo. Todos fingen no advertir su desnudez. Esta es la situación del sueño. El contenido del sueño ha partido de un impulso a inventar un disfraz. La actividad intelectual hace una interpretación incorrecta del contenido onírico.
Y el material necesario para dicha transformación es el siguiente. El falsario es el sueño, el rey es el soñante, el sujeto mismo. Y la vergüenza, el afecto de la vergüenza, está revelando que existe un conocimiento de que el contenido latente se trata de deseos ilícitos sacrificados a la represión. Los sueños se hallan basados en recuerdos de la más temprana infancia. El niño, para él la desnudez no tiene la misma significación que para el adulto. Para el niño la desnudez incluso es excitante, corre desnudo por la casa, presume delante de su madre de su miembro viril, cuando se muestra desnudo se golpea el cuerpo para que los demás lo miren, se ríe a carcajadas, le produce risa, le produce excitación el estar desnudo. Y además el niño no solamente se muestra desnudo frente a las personas conocidas, a los padres, sino que hay personas extrañas que también lo ven desnudo cuando lo están cambiando, o la niñera o alguien que viene de visita a la casa y puede ver al niño desnudo sin más problemática, ¿no? Además, el niño no solamente se muestra desnudo frente a las personas conocidas, frente a los familiares, sino que otras personas extrañas a la familia pueden ver desnudo al niño sin que a éste eso le cause vergüenza. Y si observamos los casos en análisis, los casos de pacientes en la consulta, pues se observa cómo para los pacientes neuróticos la desnudez de los niños del sexo opuesto siempre es importante en su relato, en su discurso. En el caso de los pacientes paranoicos encontramos en muchas ocasiones una manía de creerse observados cuando se visten o cuando se desvisten. Y dentro de los perversos, de la estructura psíquica de la perversión, encontramos un grupo específico de perversos que son los exhibicionistas. Si nos vamos a la literatura, a las escrituras y en concreto también a las religiosas, bueno, podemos decir que el paraíso no es otra cosa que la fantasía colectiva de la niñez individual. Adán y Eva vivían en el paraíso y vivían desnudos, sin avergonzarse, sin vergüenza, hasta que llega un momento que despiertan la vergüenza y la angustia y sucede la expulsión del paraíso y comienza la vida sexual y la labor de civilización. Bueno, algo así es lo que pasaría también al niño en su desarrollo psicosexual. Hay un momento donde aparecen los diques los comportamientos, a la sexualidad infantil, ¿no? Nace a la sexualidad adulta y la sexualidad infantil tiene que ir coartándose, ¿no? Aparece la vergüenza, la moral, el asco. Es decir, que también hay una especie de expulsión del paraíso y comienza la vida sexual y la labor de civilización también para el niño. Pero a este paraíso infantil el sueño puede retrotraernos todas las noches porque ha quedado inconscientemente reprimido en nosotros. La repetición entonces de este tipo de sueños típicos es una realización de deseos, ¿no? Como otros sueños, la realización de deseo de volver a ese paraíso infantil. Es decir, los sueños de desnudez son sueños exhibicionistas, ese mismo exhibicionismo que tenía el niño. Los sueños de desnudez son sueños exhibicionistas. El nódulo del sueño exhibicionista va a ser entonces el propio sujeto, pero no en su edad infantil, sino en su edad actual. Se ve a sí mismo en la edad que tiene ahora. Otra parte de este nódulo del sueño es el desorden o la parvedad en la vestimenta. Y a este nódulo las personas ante las cuales nos mostramos desnudos
que no son en ningún caso aquellas personas familiares cercanas que nos vieron desnudos primeramente en la niñez, sino que son personas ajenas en el caso del sueño. Quedan omitidas aquellas personas precisamente que fueron los primeros objetos de nuestro interés sexual. Esas primeras figuras que fueron objeto de nuestro interés sexual en la infancia fueron los padres. Pero el sueño de avergonzamiento por la propia desnudez, este sueño típico, lo que hace es sustituye esas figuras de los padres por mucha gente desconocida, que además no prestan atención al espectáculo, son indiferentes frente al espectáculo de la desnudez del soñante. Es decir, el sueño hace algo que es lo que conocemos como transformación en lo contrario. ¿No? El deseo del sujeto lo transforma en lo contrario. Ahora ya no son los padres, sino que es mucha gente desconocida. Y mucha gente desconocida también en el sueño puede significar secreto, por el mismo motivo, por la transformación en lo contrario. Pero como sabemos, no solamente la realización de deseos está presente en el sueño, también está actuando la represión y precisamente por eso, o la censura, precisamente por eso el sueño tiene las características que tiene de disparatadas, ¿no? Y en este caso la censura onírica también está interviniendo y hace que se produzca esa penosa sensación de vergüenza experimentada por el soñante durante el sueño. Es una reacción, ¿no? Es una reacción del segundo sistema, del sistema preconsciente, del yo, del sujeto, frente a la realización de deseos, ¿no? Siente vergüenza por haber logrado una representación del contenido rechazado por la conciencia. Y la sensación del soñante de quedarse paralizado cuando intenta escapar, cuando quiere huir de la situación y sin embargo siente que se queda paralizado, esa sensación proviene del conflicto de la voluntad, del conflicto que se establece entre esa intención inconsciente de realización del deseo y por otra parte la intención consciente, la intención del yo de interrumpir que esa exhibición prosiga. El segundo grupo de sueños típicos que Freud nos acerca en este capítulo es el sueño de la muerte de personas queridas. Se trata de sueños en los que soñamos que algún pariente querido para nosotros, nuestro padre, madre, hermano, hijos, ha muerto, muere. Y esto aparece representado en el sueño. Estos sueños se dividen en dos grupos. Un primer grupo de sueños en los que se ve la muerte de este pariente querido y no se siente aflicción alguna, es decir, el soñante se muestra indiferente frente a la muerte del ser querido, y un segundo grupo de sueños en los que la muerte del pariente o ser amado viene acompañado de una grave aflicción, de un gran malestar que incluso le puede llevar al soñante a despertarse llorando. El primer grupo, ese en el que no hay displacer, no hay dolor por la muerte del ser querido en el sueño, por la representación de la muerte del ser querido en el sueño, no pueden considerarse sueños típicos. ¿Por qué? Porque en este caso la muerte del ser querido siempre significa otra cosa diferente a lo que parece, ¿no? Siempre ha sido un medio, pero para que otro deseo se realice o se satisfaga en el sueño. Recordemos el caso que ya habíamos visto en una clase anterior de esta paciente que sueña que su sobrino, ese al que tanto ama, muere. Y lo ve en su cajita, en su cajón, al niño con las velas, en el entierro. Y sin embargo ella acude a Freud muy afectada porque se siente totalmente insensible e inhumana por no sentir dolor, no haber sentido aflicción
al soñar este sueño. Bueno, después del minucioso análisis que se realizó, se observó que el deseo que se realizaba no era el deseo de muerte de su sobrino, algo que ella estaba realmente afectada y extrañada de eso, sino que el deseo que se realizaba a través de este sueño era el deseo de volver a encontrar a una persona amada a la que había visto en una ocasión anterior justo en el entierro de otro sobrino, hijo de su hermana, el hermanito del que ahora veía representado como muerto. Pero el deseo que se realizaba en el sueño no era el de la muerte del sobrino, sino el de encontrarse con la persona amada. La sujeto no experimenta ningún sentimiento doloroso porque el verdadero sentido del sueño está en relación con otro deseo que nada tiene que ver con un duelo. Cuando está representada la muerte del pariente, del ser querido, y el soñante experimenta una sensación dolorosa frente a este sueño, es cuando podemos hablar de un sueño típico. Y es porque el sentido del sueño es la realización del deseo, es la muerte de la persona querida. Y esto requiere una explicación. Tranquilos, no se asusten. Hay una explicación de esto. Y es que los deseos que se manifiestan y se expresan en los sueños no tienen por qué ser deseos actuales. Pueden ser deseos pasados, pretéritos, agotados, olvidados y reprimidos. Solamente sabemos de ellos porque vuelven a hacerse presentes, vuelven a manifestarse a través de los sueños. Esos deseos no han muerto, aunque sean deseos del pasado, deseos que se sintieron o que se desearon hace años y han sido desaparecidos en nosotros. No han muerto, están en lo inconsciente. Por ejemplo, un sujeto sueña con una niña muerta y metida en una caja. Ese es un deseo que ha sido actual, pero hace 15 años. No ahora, sino que era un deseo que la paciente tuvo hace 15 años y la paciente así lo confiesa en su psicoanálisis. Ese deseo es un deseo que se basa en un recuerdo de su más temprana infancia, porque cuando era niña la paciente oyó contar que a la madre embarazada de ella deseó por una serie de disgustos personales que la niña que llevaba dentro muriese antes de nacer. Ahora que ella está en edad adulta y también está embarazada a su vez, siguió la sujeto el ejemplo de su madre. Soñó, pero a través del sueño realizó ese deseo, que la niña estaba. Cuando alguien sueña con la muerte de su padre, de su madre, de su hermano, y eso le causa un profundo dolor, significa que desea o que deseó la muerte de su padre, de su madre, de su hermano, pero no ahora, sino que basta con que lo haya deseado alguna vez en su vida. Si observamos las relaciones de los niños con sus hermanos, bueno, no sé por qué habitualmente siempre atribuimos que son cariñosísimas. Disponemos de muchos ejemplos de fuertes relaciones de enemistad entre hermanos en su infancia, incluso en hermanos adultos se observa esa grandísima hostilidad en muchas relaciones. Pero también incluso en hermanos que ahora se llevan, hermanos adultos que ahora se llevan, tienen una buena relación, cariñosa, que incluso se prestan ayuda cuando lo necesitan, se observa que en su infancia tenían relaciones hostiles entre ellos.
que el hermano mayor maltrataba al menor, que le acusaba ante sus padres, que le quitaba sus juguetes, y el menor envidiaba o temía al mayor, se consumía en la impotencia porque no podía defenderse frente a él y dirigía hacia él sus primeros sentimientos hostiles, sus primeros sentimientos, su primer odio para rebelarse contra él. El carácter del niño, incluso el niño más bueno, siempre es diferente al que es deseable para un adulto. ¿Por qué? Los niños son egoístas, tienden a satisfacer primero sus necesidades frente a las necesidades de cualquier otra persona, no consideran a nadie. Y los otros niños son siempre sus competidores frente al amor de los adultos, frente al amor de sus padres, especialmente los hermanos. Son rivales frente al amor de papá y mamá. Pero claro, al niño no se le puede considerar responsable, es un niño, se está formando su aparato psíquico, se están formando su psiquismo, no tiene psiquismo, entonces es solamente satisfacción de necesidades, satisfacción de necesidades. Después, poco a poco, con su constitución psíquica y emocional, ahí se van produciendo lo que son los diques a la sexualidad y se va produciendo también su moralidad. Que esa moralidad se va a producir cuando corresponda, porque si se produce demasiado tempranamente eso puede dar lugar a problemáticas del tipo de la neurosis obsesiva, donde hay un desarrollo hipermoral. Pero también si se produce muy tarde o se regresa o no se quiere saber de ella, pueden aparecer otros trastornos y otras problemáticas, ¿no? Como histeria. Esa moral se va a ir produciendo cuando está preparado, ¿no? El psiquismo para... Muchas personas que en la actualidad aman a sus hermanos y les ayudan, sin embargo, siguen manteniendo sentimientos hostiles hacia ellos, de los que sabemos por la interpretación de sus sueños. Estos sentimientos hostiles proceden de la edad infantil, ¿no? Y es que cuando el niño nace, le nace un hermanito, pues muchas veces hemos escuchado expresiones del tipo, pues que se lo lleve otra vez la cigüeña, no quiero saber nada de él, o mira que no habla, o mira no tiene dientes, ¿no? Actitudes despectivas con respecto a los hermanitos pequeños. Incluso Freud nos trae un caso en este texto de una niña de 3 años que intentó ahogar a su hermanito cuando estaba en la cuna. Y esto es una cosa temporal. Después, con el tiempo, la niña van naciendo sus sentimientos maternales y lo que hace es cuidar de los hermanitos. También hay que tener en cuenta que estar muerto para el niño tiene otra significación diferente que para el adulto. Para el niño estar muerto es que alguien se vaya y no vuelva nunca más, ¿no? El niño desconoce el miedo a la muerte y juega con la palabra amenazando a sus compañeritos de juego. Ten cuidado que si haces eso te vas a morir. Una niña, un niño de 8 años le dice a su mamá después de volver de la visita al Museo Natural: mamá, te quiero tanto que cuando te mueras te voy a disecar y te voy a poner en mi habitación para verte toda la vida. Vemos que la significación de la muerte es diferente para los niños. Para el niño, el deseo de la muerte de los hermanos es un deseo egoísta, un deseo de satisfacción de sus propias necesidades y porque son competidores y rivales en el amor de los padres. Pero ¿qué pasa entonces con el deseo de la muerte de los padres? Si los padres son una fuente de amor, una fuente de cuidado, una fuente de satisfacción para el niño, ¿por qué desea la muerte? En la mitología vemos cómo Cronos devora a sus hijos o Júpiter castra a su padre. Cuanto más ilimitado es el poder del padre, más hostilidad se produce del hijo hacia el padre y del padre hacia el hijo, porque el hijo también se convierte en una especie de competidor y rival a medida que va haciéndose grande y fuerte, que puede matar al padre, ¿no? Que puede ocupar el lugar del padre. Y en las familias burguesas
También observamos cómo el impedir que los hijos hagan su propio camino o que tomen sus propias decisiones también va haciendo que se acrecienten en el hijo ciertos sentimientos hostiles hacia su padre. La parte hija también es un conflicto muy común que se deriva de esa coerción a los impulsos sexuales que realiza la madre con respecto a la hija. Llegada a una cierta mujer, bueno, pues sus impulsos sexuales quieren realizarse y sin embargo la madre es la que limita la sexualidad de la hija y eso también le genera a ella grandes cantidades de hostilidad hacia su madre, sumadas después a otra serie de críticas que la niña le hace o la hija le hace a la madre de que no la hizo lo suficientemente completa o preparada o capaz. Así que el deseo de la muerte de los padres también se deriva de esos sentimientos de la más temprana infancia. Los deseos sexuales infantiles surgen muy tempranamente y tienen como objeto a los padres, a la madre y al padre. Y también como rivales, porque hay un momento en que se elige como objeto de amor a la madre y entonces el padre es un rival por ese amor, y hay otro momento donde se elige como objeto de amor al padre y la rival por el amor entonces es la madre. Entonces siempre hay esos sentimientos ambivalentes de amor, odio hacia los dos, hacia los padres. Esto le pasa tanto al niño como a la niña. Las manifestaciones de estas inclinaciones infantiles suelen pasar inadvertidas. Por ejemplo, una niña de 8 años, cuando su madre se ausenta de la mesa, ella dice, ahora yo soy la mamá. ¿No? Le dice al padre, ahora soy yo la mamá, ¿quieres comer más verdura, Carlos? Anda, toma un poco más. O una niña de 4 años dice, mamá puede irse ya, papá se casará conmigo, yo quiero ser su mujer, ¿no? Son manifestaciones de ese tipo que pasan inadvertidas, pero es un querer ocupar el lugar de. O cuando el padre se ausenta en un viaje o a trabajar y el niño ocupa el lecho, ¿no? El lugar del padre en la cama con la madre y después el padre regresa de viaje y al niño le mandan otra vez a la habitación, eso despierta en el niño sentimientos muy fuertes y sentimientos hostiles, donde el niño empieza a desear que el padre se vaya para siempre, que no vuelva porque le ha quitado esa posición junto a la madre. Y el medio de conseguirlo es pues pensar eso, ojalá papá se vaya y no vuelva nunca más, ¿no? Y lo más parecido a eso es la muerte, porque el niño ya sabe que los muertos se van y no vuelven jamás. Los padres desempeñan para el niño el papel principal en su vida anímica, son muy importantes. Eso se observa en todos los pacientes que después enferman de neurosis, pero no solo en ellos, sino en todas las personas, porque la diferencia entre las personas que padecen algún tipo de enfermedad psíquica y las personas normales es simplemente una diferencia de cantidad. Los mecanismos psíquicos que intervienen y están en juego son los mismos para todos. Entonces, los padres siempre van a jugar un papel muy importante, una base material sobre la que se van a formar los sentimientos psíquicos que se constituyen en la infancia y después van a estar siempre presentes en la edad adulta. La antigüedad nos proporciona una leyenda para explicar esto, ¿no? Para explicar esto. Y Freud, Sigmund Freud, toma esta leyenda para mostrar su descubrimiento. Esta leyenda es la leyenda del mito de Edipo, que vamos a contarla a continuación. La leyenda del rey Edipo. El drama de Sófocles. Dice, Edipo, hijo de Layo, rey de Tebas, y de Yocasta, fue abandonado al nacer sobre el monte Citerón, pues un oráculo había predicho a su padre que el hijo que Yocasta llevaba en su seno, cogido por unos pastores, fue llevado Edipo al rey de Corinto, que lo educó como un príncipe. Después de conocer su verdadero origen, consultó un oráculo, Edipo, que le aconsejó no volviese nunca a su patria
porque estaba destinado a dar muerte a su padre y a casarse con su madre. No creyendo tener más patria que Corinto, Edipo se alejó de aquella ciudad, pero en su camino se encontró con el rey Layo y lo mató en una disputa. Llegado a las inmediaciones de Tebas, adivinó el enigma de la esfinge que cerraba el camino hasta la ciudad, y los tebanos, en agradecimiento, le coronaron rey y le concedieron la mano de Yocasta. Durante largo tiempo reinó digna y pacíficamente, engendrando con su madre y esposa 2 hijos y 2 hijas, hasta que, asolada Tebas por la peste, decidieron los tebanos consultar el oráculo en demanda del remedio. En este momento comienza la tragedia de Sófocles. Los mensajeros traen la respuesta en que el oráculo declara que la peste cesará en el momento en que sea expulsado del territorio nacional el matador de Layo. Mas, ¿dónde hallarlo? La acción de la tragedia se halla constituida exclusivamente por el descubrimiento paulatino y retardado, con supremo arte, proceso comparado al de un psicoanálisis, de que Edipo es el asesino de Layo y al mismo tiempo su hijo y el de Yocasta. Horrorizado ante los crímenes que sin saberlo ha cometido, Edipo se arranca los ojos y huye de su patria. La predicción del oráculo se ha cumplido. Si el destino de Edipo nos conmueve es porque podría haber sido el nuestro propio. Desde el momento en que nacemos está suspendido sobre nuestras cabezas la maldición del oráculo. Nos ha pasado que nuestros primeros instintos sexuales han estado dirigidos hacia nuestra madre y nuestros primeros impulsos hostiles de odio, de hostilidad, han estado dirigidos contra nuestro padre, que es nuestro primer rival. Nuestros sueños dan testimonio de ello. El rey Edipo, que ha matado a su padre y ha tomado a su madre como esposa, no es sino la realización de nuestros deseos infantiles. El poeta no hace más que, a través de esa investigación que supone la producción de su obra, mostrarnos de una manera literaria, esos impulsos, esos instintos por los que todos pasamos, y elabora a través de su obra la culpa inconsciente que en todos nosotros está, esa culpa edípica, obligándonos a una introspección, a que descubramos en nosotros esos impulsos infantiles que todavía existen, aunque estén reprimidos. Como Edipo vivimos en la ignorancia de aquellos que nos pasa, son inconscientes estos impulsos tan reprimidos y vivimos ignorándolos. Y siempre, ¿no?, que algo nos hace ver acerca de ellos, de esos deseos inmorales, deseos sexuales hacia las personas que no lo corresponden, o deseos hostiles hacia nuestros seres queridos, cuando alguna vez que lo descubrimos, lo que quisiéramos hacer es apartarlos de nuestra mirada, no querer saber nada de ello, ¿no?, como Edipo, que se arrancó los ojos. La leyenda de Edipo hace referencia a esos 2 sueños típicos. Es una manera de reaccionar poética, literaria, típicos. El sueño de muertes de personas queridas, el sueño del desnudo que hemos visto, ¿no?, que despierta en nosotros esta leyenda un sentimiento de repulsa. Igual que esos sueños típicos también despiertan en nosotros un sentimiento de repulsa, porque dan cuenta de esos deseos inconscientes, inmorales, que en todos nosotros habitan, por supuesto de manera reprimida. Todos los sueños son egoístas, ¿no? Todos los sueños siempre nos hablan de nosotros, siempre está presente el yo del soñante, ya sea en el personaje que está representando en el sueño, ya sea en el resto de personajes, pero siempre están hablando del propio. Otros sueños típicos de los que nos habla Freud en este capítulo son los sueños en los que el soñante se ve volando. Y dice que también estos sueños se derivan de impresiones infantiles, impresiones de la infancia en relación con esos juegos que se hace con los niños, donde se les mueve, se les llevan volandas, se les zarandea. Tiene que ver con esta cuestión. Lo que pasa que después en el sueño
el sujeto se ve a sí mismo de adulto y las manos esas que le sostenían cuando era niño desaparecen de la escena, por eso se ve volando, se ve suspendido en el aire. Algunos ataques epilépticos a veces o histéricos en los niños son como una reproducción de estas acrobacias y estos juegos infantiles. Y también estos juegos infantiles pueden despertar en los niños ciertas excitaciones, ciertas excitaciones sexuales. Por último, el último grupo de sueños típicos que nos va a mostrar es el sueño de examen. En este sueño típico el soñante se ve examinándose justo antes de la presentación a un examen, ¿no?, con el miedo a suspenderlo. Pero normalmente en el sueño aparece un examen que la persona en la vida real ya ha superado, ya ha aprobado, ¿no? Por ejemplo, en personas que han realizado un doctorado y que han aprobado ese doctorado, después sueñan que se tienen que presentar de nuevo al tribunal o a examinarse. Justo las personas que ya lo han aprobado, las personas que lo suspendieron no tienen este tipo de sueños, ¿no? Y dice Freud que este sueño de examen tiene que ver con el temor a ser castigado por ciertas faltas infantiles. Pero ya no es de nuestros padres, de nuestros profesores, de quien esperamos el castigo de esas faltas, sino de la inexorable causalidad de la vida. Este tipo de sueños suelen presentarse cuando al día siguiente la persona se enfrenta, tiene que hacer algo importante, por lo que se siente angustiado, se siente preocupado. Entonces suelen darse en estos momentos los sueños de examen. Y es como si el soñante se dijese a sí mismo: tranquilo, recuerda aquella otra ocasión en la que también estuviste igualmente angustiado o temeroso y resolviste la situación sin problema y aprobaste el examen. Y hasta aquí la clase de hoy. Material y fuente de los sueños, segunda parte. Primera vez que Freud va a plantear el complejo de Edipo en relación con estos sueños típicos de la muerte de personas queridas, y va a ser la primera vez que nos hable de esos impulsos instintivos, hostiles y sexuales, inconscientes y reprimidos e infantiles en nosotros. Espero que les haya gustado y resultado de utilidad. En la próxima clase vamos a hablar del trabajo del sueño. En concreto nos vamos a centrar en dos operadores: el desplazamiento y la condensación. Les esperamos.